Ahora, hay algo que es muy, pero muy llamativo. Y vamos a regresar a lo que dice Isaías 7:14. Y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen, y ahí podrán ver que mi intención ha sido poner la palabra virgen en el original hebreo, que se ha utilizado, alma, se dice en hebreo, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algunas de las personas que pretenden objetar la señal del nacimiento o de la concepción virginal, perdón, lo que proponen es esto, que alma no necesariamente la palabra alma indica virginidad, sino, entre otras indicaciones, sí apela a la virginidad, pero también podría estar hablando de una jovencita de corta edad, ¿no? Ahora, es interesante que la Septuaginta es una recopilación en griego koiné de los textos hebreos y arameos del Tanaj, o la Biblia hebrea, básicamente todo el Antiguo Testamento, ¿no? Su traducción, inició en el siglo III antes de Cristo, aproximadamente en el 280 antes de Cristo, y concluyó hacia finales del siglo II, más o menos en el año 100 antes de Cristo. Por lo tanto, el Señor mismo, esto es lo que dice la Septuaginta. ¿Y por qué es importante la Septuaginta? Porque un grupo de eruditos judíos lo que hicieron en Alejandría fue agarrar el Tanaj, agarrar la Biblia hebrea, podríamos decir, escrita en hebreo y arameo, y traducirla al griego. Y esto obviamente para la objeción que se presenta va a ser muy oportuno. ¿Por qué? Porque acá no solamente dependemos de lo que dice la Biblia en hebreo, sino que también tenemos una traducción pero muy temprana del hebreo al griego. Y en el griego sí hay términos para distinguir a la jovencita de la Virgen. Y lo llamativo es que aquellos eruditos que han copiado el Tanaj en hebreo al griego han utilizado la palabra partenos, como dice acá en la pantalla, la palabra partenos, que quiere decir virgen. ¿Esto qué quiere decirnos en última instancia? Que los judíos del siglo al menos I antes de Cristo entendían, o al menos un grupo de los judíos del siglo I antes de Cristo entendían que Isaías estaba haciendo referencia a una mujer virgen que no había conocido varón, no solamente a una mujer, a una jovencita, sino a una virgen. El énfasis está puesto en la virginidad, el no haber mantenido relaciones con nadie. Entonces, este apoyo de la Septuaginta es de gran importancia para consolidar nuestra confianza en lo que hemos heredado, ¿no es cierto? La creencia que hemos heredado, y esta creencia es que Jesús iba a nacer de una virgen. Ahora, otro punto llamativo, antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, otro punto llamativo es el caso de Isaías, el texto de Isaías. Ustedes recuerdan que yo mencioné que, está bueno que tengamos a Isaías y que pretendamos, o que pensemos al menos, que creamos que ha sido escrito antes de Jesús. Pero ¿cómo comprobamos que Isaías ha sido escrito antes del nacimiento de Jesús? ¿Cómo comprobamos que Isaías dice lo que dice antes del nacimiento de Jesús y que no fue quizás retocado luego del nacimiento de Jesús por cristianos que han querido manipular lo que Isaías decía y quizás pudieron haberle agregado palabras, como ocurre con el caso de Josefo? Recuerden que Josefo sufre de una interpolación cristiana en el famoso testimonio flaviano. ¿Qué es una interpolación cristiana? Josefo había escrito algo y cristianos posteriores lo que hicieron fue agregar al texto cosas que Josefo no dijo, simplemente con la intención de poder tener un testimonio más. Algo que era muy común para el siglo I, para el mundo antiguo, y que para el siglo XXI es bastante deshonesto, ¿no? Este tipo de hábito, el de la interpolación, el agregar contenido, era muy habitual para aquel entonces. Pero obviamente, dado que nosotros queremos tener un rigor histórico en la reconstrucción de este caso, tenemos que ver a ver si Isaías
decía antes del nacimiento de Jesús lo mismo que dice hoy en nuestras Biblias. Y lo interesante es que se ha descubierto en Qumran que habían textos y fragmentos del libro de Isaías. Estos textos y fragmentos descubiertos en Qumran están datados aproximadamente del año 50 al año 100 antes de Cristo. Y llamativamente en Qumran, el texto de Isaías dice exactamente lo mismo que en nuestras actuales Biblias. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto no ha sido retocado por cristianos. El texto originalmente antes del nacimiento de Jesús era tal cual como lo hemos heredado. ¿Y esto qué quiere decir? Muy probablemente, el factor sobrenatural esté acá justificado. La idea propia de la profecía, la idea propia de anticiparse a los hechos, propia de Dios, un ser omnisciente, aquí está justificado con documentación.